Tal vez al leer este título sentiste una pausa muy breve por dentro, como si algo hubiera tocado un punto sensible sin hacer ruido, porque hay reacciones que no se notan en el momento, pero dejan una huella interna que solo aparece después, cuando el cuerpo ya respondió antes que la mente. No fue algo exagerado ni visible para los demás, pero sí fue suficiente para cambiar la forma en que miraste una situación específica, y esa diferencia todavía no está del todo clara, aunque ya empezó a sentirse. Hay momentos en los que uno cree que reaccionó de la misma manera de siempre, manteniendo la calma, siguiendo adelante, sin darle demasiada importancia, pero por dentro algo se movió de forma distinta, casi imperceptible, como una incomodidad leve que no encuentra palabras. Esa reacción silenciosa no suele ser reconocida de inmediato, porque no encaja con la imagen que tienes de ti mismo, y justamente por eso pasa desapercibida. Lo curioso es que este tipo de reacción no nace de un pensamiento claro, sino de una señal interna muy concreta que aparece antes de que puedas explicarte nada. Una señal que muchos sienten pero pocos identifican. No es intuición exagerada ni drama oculto, es una respuesta sencilla que se manifiesta en pequeños gestos, en una decisión mínima, en un silencio distinto, y más adelante entenderás por qué esa señal importa más de lo que parece ahora. Seguir como si nada hubiera pasado no es un error, pero tampoco elimina esa sensación de que algo ya no encajó del todo como antes. Porque cuando una reacción cambia, aunque sea de forma sutil, suele indicar que una parte interna empezó a protegerse o a observar con más atención. Ignorar eso no trae consecuencias visibles, pero sí suele prolongar una incomodidad conocida que se repite sin saber exactamente por qué. Quizás pienses que estás exagerando o que simplemente fue cansancio, pero hay reacciones que aparecen justo cuando una etapa empieza a moverse por dentro, aunque todavía no tenga forma ni nombre. No es necesario entenderlo ahora, solo reconocer que hubo una respuesta distinta, y que esa diferencia guarda una información que aún no ha sido revelada del todo. No todos llegan a este punto al mismo tiempo, y no todos se dan cuenta cuando reaccionan diferente, porque estamos acostumbrados a prestar atención solo a lo evidente, no a esos cambios internos que se expresan en detalles pequeños. Sin embargo, hay una razón específica por la que esa reacción apareció en ese momento concreto, y esa razón se irá aclarando paso a paso. Este no es un mensaje para apresurarte ni para sacar conclusiones rápidas, sino para quedarte un momento con esa reacción que casi no notaste, porque más adelante reconocerás qué la activó y qué te estaba mostrando sin palabras. Por ahora basta con saber que algo ya empezó a cambiar por dentro, aunque todavía no sepas exactamente qué significa. Puede que en los últimos días te hayas sentido ligeramente distinto sin encontrar una causa clara, como si algo dentro de ti estuviera más atento de lo habitual, aunque por fuera todo siguiera igual. No es confusión ni dramatización, es ese tipo de cansancio silencioso que aparece cuando has sostenido muchas cosas sin decirlas, y el cuerpo empieza a responder antes de que la mente tenga tiempo de ordenar lo que pasa. A veces creemos que reaccionar es solo lo que decimos o hacemos, pero también existe una reacción interna que no se muestra, que se guarda, que observa, y esa suele ser la más honesta. Esa reacción no busca llamar la atención ni provocar cambios inmediatos. Solo intenta proteger un espacio interno que ya no se siente cómodo, repitiendo lo mismo de siempre. Tiene sentido que no lo hayas notado en el momento, porque estás acostumbrado a seguir adelante incluso cuando algo te incomoda un poco, minimizando lo que sientes para no complicar las cosas. Muchas personas aprenden a adaptarse así, y con el tiempo esa adaptación se vuelve automática, hasta que un día aparece una respuesta distinta, más silenciosa, pero más firme. No es que hayas cambiado de opinión de repente, es que algo dentro de ti empezó a percibir una diferencia que antes pasaba desapercibida. Puede ser una conversación que ya no quisiste alargar, una explicación que no sentiste necesario dar, o una emoción que decidiste no justificar. Y ahí es donde esa reacción comenzó a tomar forma. Ese tipo de respuesta interna no surge por debilidad ni por sensibilidad excesiva. Surge porque has aprendido a lo largo de tu historia a leer señales pequeñas que otros ignoran. Aunque no siempre confíes en eso, esa capacidad se activa cuando una situación toca un límite interno que ya estaba cerca. Reconocer esto no significa que tengas que hacer algo ahora ni cambiar nada de inmediato, solo aceptar que esa reacción existió y que no fue casual. Hay una lógica emocional detrás de ella que todavía no se ha expresado del todo, y comprenderla llevará un poco más de tiempo y calma. Por ahora, basta con permitirte sentirte comprendido en esta experiencia, sin juicio y sin prisa, porque no estás solo en este tipo de proceso interno. Muchos pasan por esto sin darse cuenta, y el hecho de que tú estés aquí ya indica que algo en ti está empezando a escuchar con más atención.
Hay momentos en los que esa reacción silenciosa no surge solo de la experiencia acumulada, sino de una compañía sutil que no invade ni empuja, pero sí acompaña con cuidado. Muchas personas llaman a eso guía. Otras simplemente lo sienten como una presencia tranquila que observa junto a ellas, sin exigir respuestas ni decisiones inmediatas, solo permaneciendo cerca mientras algo interno empieza a ordenarse. Lo espiritual no siempre llega con palabras claras ni con señales visibles. A veces se manifiesta justo en esa reacción que no supiste explicar, como si alguien hubiera susurrado calma en el momento exacto en que ibas a repetir una respuesta antigua. Esa intervención no se reconoce al instante, porque no altera la escena externa. Solo modifica levemente la forma en que te posicionas por dentro. Puede que nunca hayas pensado en los ángeles de esta manera, no como figuras lejanas o solemnes, sino como una presencia discreta que respeta tu ritmo y tu historia. Su forma de acompañar no consiste en decirte qué hacer, sino en ayudarte a notar lo que ya no se siente correcto, incluso antes de que puedas ponerlo en palabras. Cuando reaccionaste distinto, aunque no lo notaras, algo se alineó internamente para protegerte de seguir explicándote, justificándote o adaptándote más de la cuenta. Esa reacción fue una especie de pausa interna, y más adelante comprenderás qué papel tuvo esa presencia silenciosa en ese instante concreto. No es necesario tener una fe definida ni entender cómo funciona esto para que la experiencia sea válida, porque la guía espiritual no exige creencias rígidas. Se manifiesta de forma simple, a través de sensaciones claras, decisiones pequeñas y silencios que antes no te permitías. Esa presencia no crea dependencia ni expectativas, solo acompaña mientras tú sigues siendo quien elige y siente. Lo que hizo fue ayudarte a reaccionar de una manera más honesta contigo, aunque en ese momento no lo hayas reconocido como algo distinto o especial. Con el tiempo, empezarás a notar que esa reacción fue el primer indicio de algo que se estaba acomodando por dentro, y que no ocurrió al azar. Todavía no es momento de explicarlo todo, pero sí de intuir que no estuviste solo en ese momento, en que algo dentro de ti respondió de forma diferente. En algún punto empezó a aparecer una tensión suave por dentro, no como un conflicto evidente, sino como esa sensación incómoda de saber que algo cambió aunque no sepas explicarlo. Una parte de ti quería seguir reaccionando como siempre, manteniendo el equilibrio externo, mientras otra parte, más silenciosa, ya no estaba dispuesta a ignorar lo que sentía de verdad. Ese conflicto no es una lucha dramática ni una crisis. Es más bien una conversación interna que ocurre en segundo plano, donde te preguntas si estás exagerando o si por primera vez estás escuchando algo que antes callabas. Y esa duda, aunque parezca pequeña, tiene peso, porque marca el momento en que reaccionar distinto deja de ser casual y empieza a ser consciente. A veces creemos que el miedo siempre empuja hacia atrás, pero en realidad muchas veces solo intenta protegerte de repetir una respuesta que ya te cansó. Esa reacción diferente pudo haber sido una forma discreta de decirte que algo ya no encaja del todo, aunque todavía no sepas qué hacer con esa información. No hay nada incorrecto en querer volver a la forma antigua de reaccionar, porque lo conocido suele sentirse seguro, incluso cuando ya no calma. El verdadero conflicto aparece cuando notas que esa seguridad ya no es completa, y que sostenerla requiere un esfuerzo interno que antes no sentías. Mirar este conflicto sin juzgarte es parte del proceso, porque no se trata de decidir rápido ni de cambiarlo todo, sino de reconocer que existe una diferencia entre reaccionar por costumbre y reaccionar desde una conciencia nueva que todavía se está formando. Esa conciencia no exige respuestas inmediatas, solo honestidad contigo mismo, y eso a veces incomoda más que cualquier situación externa. Pero es precisamente ahí donde empiezas a notar que reaccionaste distinto no por error, sino porque algo dentro de ti ya no quiso traicionarse. Este momento no pide conclusiones, solo atención, porque entender este conflicto interno te ayudará más adelante a darle sentido a esa reacción que pasó casi desapercibida. Aún no es tiempo de resolverlo, pero sí de admitir que algo importante empezó a hacerse visible por dentro. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que esa reacción diferente no fue un error ni una exageración, sino una forma interna de cuidarte que aprendiste sin darte cuenta. Durante mucho tiempo hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías y con lo que sentías, y reaccionar como siempre fue una manera legítima de sobrevivir emocionalmente a situaciones que pedían más de lo que podías dar. No fue debilidad lo que te llevó a reaccionar así en el pasado. Fue adaptación. Fue intentar mantener la paz. Fue proteger vínculos y evitar conflictos innecesarios. Reconocer esto cambia por completo la forma en que miras esa reacción nueva, porque ya no aparece como una traición a quien eras, sino como una evolución natural de todo lo que has vivido.
Cuando reaccionaste de otra manera, aunque no lo notaras, algo dentro de ti dejó de exigirse sostenerlo todo solo. Esa respuesta distinta no vino a borrar tu historia, sino a honrarla, mostrando que ya no necesitas cargar con lo mismo de la misma forma para sentirte valioso o en equilibrio. Reprogramar emocionalmente no significa olvidar lo que dolió ni fingir que nada pasó. Significa entender que esa reacción silenciosa fue una señal de respeto hacia ti mismo. Fue una forma de decir, sin palabras, que ya aprendiste suficiente y que no todo tiene que repetirse para ser válido. Tal vez por eso ahora, al mirar atrás, algo empieza a acomodarse con más suavidad, como si esa reacción hubiera liberado una presión interna que llevabas tiempo normalizando. No se trata de cambiar quién eres, sino de permitirte responder desde un lugar más digno y menos exigente contigo. Este proceso no borra las experiencias pasadas, pero sí les da un nuevo significado, donde reaccionar distinto ya no se siente como culpa o frialdad, sino como una señal de crecimiento silencioso. Y ese cambio de interpretación trae alivio, aunque todavía no tenga una forma concreta. Más adelante comprenderás con más claridad qué estaba protegiendo esa reacción que casi no notaste. Pero por ahora, basta con reconocer que no hiciste nada mal. Al contrario, empezaste a tratarte con una consideración que antes quizás reservabas solo para los demás. Tal vez ahora no necesites decidir nada ni cambiar comportamientos de inmediato, porque esta etapa no pide acciones visibles, sino una disposición interna más amable contigo. La reacción que tuviste ya cumplió su función al hacerse presente, y forzar una interpretación rápida podría apagar esa claridad suave que apenas empieza a formarse. Hay momentos en los que lo más honesto es permitirte sentir sin buscar conclusiones, escuchar lo que aparece sin empujarlo a resolverse. Esa reacción distinta no vino a darte instrucciones, sino a invitarte a respetar un ritmo interno que por mucho tiempo quedó en segundo plano. Desde lo espiritual, la guía no se manifiesta como órdenes ni exigencias, sino como una sensación de acompañamiento que te recuerda que no estás solo en este proceso. A veces basta con confiar en que esa presencia discreta seguirá contigo mientras todo se acomoda, sin necesidad de rituales ni respuestas inmediatas. Permitir este espacio no significa quedarte inmóvil, significa dejar que la comprensión llegue cuando esté madura. Reaccionar distinto fue un primer paso interno, y los siguientes no tienen que ser visibles para nadie más que para ti. Puedes seguir con tu vida cotidiana, con tus responsabilidades y rutinas, sin sentir que estás fallando por no tener todo claro. La orientación suave también consiste en no exigirte definiciones, cuando lo que necesitas es calma y escucha. Esta etapa te invita a tratarte con la misma paciencia que has tenido con otros, reconociendo que tu proceso merece tiempo. La reacción que casi no notaste fue una forma de cuidado, y cuidarte también es parte del camino espiritual. Más adelante sabrás cómo integrar esto de forma natural en tu vida, pero por ahora es suficiente con permitirte estar en este punto sin presión. Confiar en el proceso no es rendirse, es aceptar que algunas comprensiones llegan mejor cuando no se las persigue. La esperanza que nace de este proceso no es ruidosa ni espectacular, es tranquila y se apoya en pequeños ajustes internos que, aunque no se noten desde fuera, empiezan a cambiar la forma en que te relacionas contigo y con los demás. Reaccionar distinto fue una de esas señales silenciosas de que algo ya comenzó a moverse, incluso si todavía no puedes señalar exactamente qué. No todo se aclara de un día para otro, y eso no significa que estés estancado, sino que estás permitiendo que las cosas tomen una forma más honesta. La esperanza real no promete resultados rápidos, solo ofrece la posibilidad de sentirte un poco más en paz contigo a medida que avanzas, sin forzar conclusiones ni decisiones apresuradas. Quizás no veas cambios externos inmediatos, pero internamente algo ya no vuelve a ser igual, porque ahora sabes que puedes reaccionar de otra manera cuando algo no se siente correcto. Esa conciencia, aunque discreta, es una base sólida sobre la que se construyen transformaciones más profundas y duraderas. Avanzar despacio también es avanzar, sobre todo cuando vienes de sostener mucho tiempo situaciones que pedían silencio y adaptación constante. Esta nueva forma de reaccionar no te aleja de nadie, te acerca más a ti, y eso, con el tiempo, suele reflejarse también en tus vínculos. La esperanza aquí no está en que todo cambie, sino en que ya no tienes que ignorarte para que todo siga igual. Reaccionar distinto fue una muestra de que puedes cuidarte sin romper nada, y esa posibilidad abre un camino más amable hacia adelante. Hay procesos que no se anuncian con claridad, solo se sienten como una calma diferente, una firmeza suave que antes no estaba. Esa es la esperanza que empieza a crecer cuando te permites escuchar esas reacciones internas
que antes pasaban desapercibidas. Confiar en esto no exige fe ciega ni expectativas altas, solo la disposición a seguir observando con honestidad lo que se mueve por dentro. Lo que comenzó con una reacción casi invisible puede convertirse poco a poco en una forma más auténtica de estar en tu propia vida. Ahora puedes sentir que este recorrido no termina aquí, porque hay reacciones que solo se comprenden con el paso del tiempo y con nuevas miradas internas. Aquello que hiciste sin darte cuenta todavía guarda una parte de su sentido en silencio, esperando el momento adecuado para mostrarse con más claridad. No es necesario que hoy encuentres una respuesta definitiva, ni que pongas nombre a todo lo que ocurrió por dentro. Algunas comprensiones no llegan de golpe, sino que se revelan poco a poco, a medida que sigues viviendo y observándote con más honestidad y calma. Esa reacción que casi no notaste fue una forma de lenguaje interno, una manera discreta en la que algo dentro de ti empezó a expresarse. Con el tiempo, reconocerás en qué otros momentos aparece esa misma señal, y entonces su significado se volverá más evidente. Este proceso no pide cierre inmediato, sino continuidad consciente, porque lo que se abrió necesita espacio para madurar. Volver a escuchar estas palabras en otro momento puede ayudarte a ver detalles que hoy todavía no están listos para mostrarse. Guardar esta experiencia en el corazón no implica aferrarte a ella, sino permitir que siga trabajando suavemente en tu interior. Hay claridad que solo se acomoda cuando no se la presiona, y este es uno de esos casos. Cuando estés listo, recordarás este momento y notarás cómo esa reacción fue el inicio de algo más amplio, aunque en su momento haya pasado casi desapercibida. No todo lo importante llega con ruido. Algunas cosas transforman desde el silencio. Por ahora, basta con quedarte con esta sensación de acompañamiento y apertura, sabiendo que puedes volver a este mensaje cuando lo necesites. La comprensión seguirá desplegándose a su propio ritmo, y tú sabrás reconocerla cuando llegue.